traemos hoy al día. Si una persona le dice, es que me quiero casar, ¿y cómo va a mantener tu familia? ¿Tienes trabajo? No, no tengo trabajo. O sea, ante los ojos de Dios está bien que se casen, pero es imprudente casarse de pronto si no tienes cómo mantener a tu pareja. O hay personas que uno ve en la actualidad que les declaran una enfermedad terminal y entonces deciden casarse. Y uno dice, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Si van a estar esperando a ver a qué hora se muere el uno del otro solamente para que aparezca como que cambió el estado civil. O sea, hay situaciones que cada vez vemos que uno dice, no es que Dios lo impida, pero dice, ¿es sensato, es prudente un matrimonio de estos? Como que no, ¿no es cierto? Porque el matrimonio, como dicen, ojalá no pasaran por algunas cosas, dificultades que trae en sí mismo el matrimonio. Y eso es importante que le tengamos claro. Todo el mundo dice, el matrimonio es una luna de miel. Pues sí, es una bendición enorme. Pero todo el tiempo es color de rosas, no es cierto. Hay momentos de dificultad, vienen los hijos, criar hijos no es fácil, y todos estar conscientes de eso. Y cuando tiene que ver con la obra de Dios, definitivamente no es que se contraponga el uno al otro, pero dificulta más el trabajo, es completamente cierto. ¿Sí? Y como vamos a ver aquí más adelante, uno tiene que velar por los intereses de la esposa tiene que velar por los intereses del esposo, y no se puede dedicar solamente a la obra del Señor. Y ahorita vamos a profundizar un poco eso. Pero mucha gente, dice, contigo pan y cebolla. ¿Qué quiere decir eso? Contigo en las buenas y en las malas, dice mucha gente, ¿no es cierto? Pero a veces son mucho más cebolla que pan. Y eso es una realidad. ¿Sí? En algunas circunstancias, como digo. Uno tiene la responsabilidad de mantener una familia, mantener una esposa, y uno trabaja con ese propósito. Debe ser una satisfacción del esposo salir a trabajar. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de su esposa y de sus hijos. ¿Me explico? Y eso es una prioridad, y Dios le reclama en eso, porque dice, si no puede mantener a los suyos, ¿cómo va a mantener a las demás personas en la fe? Y es un mandato de Dios de que uno debe velar por los intereses de su familia. ¿Sí? Y entonces dice, ¿y a qué horas predica y a qué horas estudia? Ahorita estamos hablando de eso. Todos los que estamos casados tenemos que responder por nuestra familia, y no solamente decimos, nos vamos a dedicar a predicar acá y a vivir del Evangelio. Bueno, si lo pueden hacer, bueno, pero lo que el Señor manda es que debemos velar, nosotros trabajar con nuestras manos como lo hacía Pablo, y mantener su familia, al mismo tiempo llevar la obra. Uno dice, Pablo de pronto en ese momento ya era viudo, según lo que dicen las gestas, se podía dedicar tiempo completo a la palabra, ¿sí? Y uno dice, bueno, qué bueno que podía hacer eso. Sin embargo, él trabajaba para su sustento propio, no era lo mismo que cargar con su señora. Imagínense un viaje misionero uno en la actualidad. Si alguien tiene el ministerio del evangelismo y el Señor le dice, ahora te vas a ir para el Amazonas a predicar a las tribus indígenas, y la esposa y los hijos tienen el mismo ministerio y tienen que llevar a sufrir esas circunstancias, es complicado. Y a eso se refiere Pablo. Es mejor estar soltero para esos casos, y Dios dispone también personas con el don de celibato, como decía, de continencia, para hacer esas obras, y no escoge personas casadas con hijos, que van a ser mucho más difícil y van a pasar mucho más dificultades. Entonces, a eso se refiere Pablo en esta parte, porque no todo es bendición o comodidad más bien, sino que también hay momentos de cebolla. Eso que los hijos vienen con el pan debajo del brazo, eso no es tan cierto, ¿no es cierto? Todos lo sabemos, que todos traen un costo alto y hay que trabajar mucho más para ello, y más en un país como estos, que toca trabajar por la educación es costosa, que la ropa es cara, que todo es difícil, y eso hay que velar por eso. Entonces, a eso se refiere la palabra en este momento. ¿Cómo vamos a llevar las aflicciones? Como digo, en momentos de estrés, de dificultad, ¿cómo se deben llevar las aflicciones? Primero hay que reconocerlas, es muy importante que tengamos claro. Dios nos da la capacidad de discernir los tiempos. En muchos países, cuando dice uno, se viene una crisis económica, está a la víspera de pronto de que países como Argentina, que ha pasado,
y uno decía, oiga, si ya hay rumores de que se va a caer la economía, ¿será buen momento casarse? Eso lo debe pensar una pareja. Vamos a quedarnos sin trabajo, o nos dicen van a cerrar todas las fábricas de Cartagena, o las empresas de Cartagena, y uno dice, ¿será un buen momento para levantar familia? Todo eso nos da capacidad Dios de... El jueves, hablábamos de detenernos. Y uno tiene, ante cualquier decisión, tiene que tomarse la calma, poner una oración. Dios les dice, empiecen en la obra, empiecen a hacer un trabajo que Dios les ponga en su corazón a hacerlo, pero deténgase también y no tomen decisiones apresuradas e impulsivas. Y eso es importante que lo hagamos, que lo tengamos en cuenta. Una decisión de matrimonio es de las decisiones más importantes que se pueden tener en la vida. Y los solteros tienen que ser conscientes de eso. Desafortunadamente, la juventud, muchos terminan casándose por emociones impulsivas, ¿cierto? Muchos porque dicen, no quiero pecar y no me aguanto los sentimientos, las hormonas, entonces nos casamos. Pero tienen que analizar una cantidad de circunstancias alrededor para ver si es el momento correcto o la persona correcta. ¿Cuál es el consejo? No se apresure, no tome decisiones apresuradamente, sino consúltelo con el Señor, consúltelo con las personas que lo aman, los padres, personas que estén maduras espiritualmente, y tome la mejor decisión. Como dice, procure el consejo de los fieles del Señor, fundamental. Bueno, digo, qué rico poder contar con Pablo y hacerle las preguntas como hacían en ese momento. ¿Vale la pena que nos casemos? Era la pregunta que seguramente le hacían, que desconocemos, pero si está contestando esto era porque era una de las inquietudes que había. Pero claro que hay algo fundamental en estos pasajes, hacerlo todo en el Señor. Lo que decide hacer tiene que estar conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, conforme a su palabra. Siempre hemos dicho, cuando el Señor dice, no se unan en yugo desigual, uno dice, ¿hay duda en eso? No hay duda en eso. Uno sabe lo que significa eso. Está en la voluntad del Señor, la pareja es creyente también, tiene la misma fe en lo que usted tiene fe. Cuando es así, pues va a ser, si no es así, va a ser mucho más complicado. ¿Sí? Y mucha gente toma la decisión voluntariamente y comete errores que a veces los lamenta por toda la vida. Y en eso tenemos que ser claros que depende mucho de algo que es la madurez. Y no estamos hablando de edad, son dos cosas completamente diferentes. No por la edad es maduro, porque uno dice, muchas veces preguntarían, ¿y cuál es la edad ideal para casarse? ¿Quién sabe la respuesta cuál es la edad ideal para casarse? Usted puede tener 40 años, 50 años y no está maduro. Pero hay personas a los 17, 18 años que pueden ser mucho más maduras que una de 40. ¿Qué es la madurez? Que no tenga que depender y estar buscando cada decisión que va a tomar, preguntarle a su papá y su mamá. Eso es un signo de madurez. Usted sabe que cuando se casa, se va de la casa, ¿sí? Y tiene que decidir por sí mismo, y tiene que decidir por su esposa y por la descendencia que tenga. Y no va a estar cada día preguntándole a papá y a la mamá, ¿qué hago en esto, qué hago en lo otro? Eso se llama inmadurez. Si usted es una persona que está acostumbrada a tomar malas decisiones, pues no está maduro para casarse. Y eso es importante que lo tengamos claro. ¿Está maduro espiritualmente? ¿Usted tiene una relación con Dios, que sabe cuál es la voluntad de Dios? Pues cásese, ¿cierto? No tiene por qué estar dudando y eso. ¿Por qué? Porque ahorita vemos, y es una tendencia de nuestra época, que llegan los famosos bombril, ¿cierto? 40 años siguen en la casa y todavía inseguros y mirando a ver si se casan o no se casan. Entonces no podemos, la idea es aquí mantener un equilibrio, ni casarse apresuradamente, ni no casarse por cobardía o por ser temeroso. Y es mantener un equilibrio en todo, y tenemos que buscar eso a través de la palabra. ¿Hasta aquí claro? Bien, pasemos al versículo 29 de 1 Corintios 7. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no queda mucho tiempo. Es que no queda mucho tiempo. ¿Ah? No queda mucho tiempo. De ahora en adelante, el hombre que tenga una mujer deberá vivir como si no la tuviese, y aquellos que se sientan tristes deberían vivir como si no los tuviesen.
y aquellos que participan en los asuntos del mundo como si no lo estuvieran haciendo, porque la imagen de las cosas en este mundo no puede durar mucho más. Cuando uno lee esto de entrada y lo saca de contexto, muchos agarran, y los que están casados viven como si no estuviesen casados, dicen, uy, ¿sí o no? Mucha gente saca los textos de los contextos, ¿cierto? Y así profetizan y así predican. Y es algo muy delicado esta parte. Cuando uno lee de entrada esto, uno encuentra muchas cosas que de pronto a primera vista no entiende. Y lo que Pablo está queriendo decir es que tenemos una realidad diferente a lo que el mundo tiene. Uno no puede llevarse por las emociones, ¿cierto? No estoy bien con Dios porque estoy feliz. No estoy enojado con Dios porque estoy triste, ¿cierto? No estoy gozoso porque tengo esposa y estoy triste porque no tengo. Pablo está poniendo diferentes circunstancias porque le dice, mire, el tiempo es corto. Y eso es lo importante que tenemos que tener claro. ¿Para qué es la vida? ¿Para ser feliz? ¿O para alabar a Dios con todos nuestros actos y gozarnos con la gloria de Dios? Es el propósito de Dios y no podemos olvidar eso. Y uno dice, ¿qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios? Este año, del principio de año, Dios nos ponía eso. No es, este año empieza y va a ver qué es lo que me satisface a mí este año. Uno tiene que cambiar esa visión. ¿Qué es lo que le agrada a Dios para que pueda hacer este año y pueda alabarlo con lo que yo haga? Ese es el propósito de la vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, nos tenemos que salir de la cosmovisión del mundo, de buscar solo beneficio personal, de hacer las cosas si me conviene o no me conviene, para hacer las cosas que a Dios le conviene. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, nos está diciendo. Y el tiempo siempre ha sido corto, como digo, desde hace 2000 años. No simplemente el Señor puede venir en cualquier momento. Como él decía, estamos de pronto a unos años donde empieza una persecución enorme, que a todo el mundo la historia lo conoce, cómo hizo Nerón, cómo acabó con miles de cristianos, ¿cierto? Lo puedo ver en retrospectiva, pero él decía, el tiempo es corto para tener ciertas libertades que tenía en esos momentos para poderse reunir dentro del ámbito romano, que les permitían hacer, pero el tiempo se acaba. Y ahorita estamos en lo mismo, hoy estamos en libertad, hoy podemos evangelizar, hoy podemos compartir con las personas en libertad, pero el Señor también dice que va a venir un tiempo que ya no lo podremos hacer. Y el tiempo sigue siendo corto para nosotros. Y por eso Él está diciendo, el tiempo es corto, el tiempo se acaba, la gente puede morir y estar condenada por la eternidad, y tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Eso es lo que está tratando de decir. Y no dejarnos llevar por las circunstancias de la vida, porque eso nos hace perder el tiempo. ¿Qué puede alejar a Dios? Y es algo que tenemos que tener muy claro, porque a veces da la sensación en este pasaje como que el matrimonio nos aleja de Dios. Y no necesariamente así. Lo que pasa es que si uno tiene un matrimonio encerrado simplemente por el matrimonio, o para ser feliz el uno al otro, pues simplemente termina separando de los intereses de Dios. Uno dice, ¿el matrimonio es una bendición? Sí, siempre y cuando, ¿para qué funciona el matrimonio? Para glorificar a Dios dentro de él. Es muy diferente a simplemente, ahora me caso, dejo mi parte de mi trabajo con Dios y me dedico 100% a mi esposa. Uno dice, podría ser una buena intención. ¿Será que eso le agrada a Dios? ¿O termina siendo una idolatría también, volviendo un ídolo a la esposa? Y la gente dice, ¿y se muere mi esposo y se me acaba la vida? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Tu esposo? O sea, depende 100% de tu esposo o de Dios. Y es importante que lo tengamos siempre presente. Que es rico tener una compañera toda la vida, pero el día que Dios decida que se la lleva o se lo lleva a uno, la vida sigue. ¿Y la vida sigue para qué? Para que glorifiquemos a Dios. Ese es el propósito. Y qué rico que podamos trabajar con nuestra pareja en el ministerio. Pues espectacular, ¿no es cierto? Pero no podemos que nuestro mundo sea solamente el matrimonio, porque eso nos termina alejando de Dios. Los motivos de duelo y dolor. Uno dice, no estamos exentos de eso. Hay momentos de la vida que son difíciles, dolorosos, la muerte de un familiar, de un hijo, de una esposa.
Mucha gente termina peleando con Dios en eso. Estos días por ahí escuchaba alguna actriz de televisión que decía eso. En algún momento de mi vida fue tan difícil que me puse a pelear con Dios. Uno dice, pelea uno con Dios y ¿quién gana? ¿O quién pierde más bien? Siempre pierde uno, ¿no es cierto? Pero a veces la gente dice, es que Dios es injusto. Dios es justo y lo ha mostrado a través de toda la eternidad. Dios no es bueno porque permitió esto. Dios es bueno. Dios todo lo hace por amor. Así no lo entendamos, ¿cierto? Pero uno tiene que tener claro eso. No podemos alejarnos de Dios por ningún motivo, y mucho menos por momentos de dolor. Y la gente se va a otro extremo, los momentos de alegría. Como todo está bien, ¿para qué me acerco a Dios y todo me va bien? Conozco muchas personas que precisamente no aceptan hablar de Dios porque todo les funciona. Tengo todo en orden, tengo buena esposa, tengo hijos, mi familia está bien, económicamente estoy bien. ¿Para qué voy a una iglesia? Nos acostumbramos a que la gente va a la iglesia porque tiene necesidad de algo. Mientras está sano no va a la iglesia, pero se enferma y empieza a ir a ver si se le hace el milagrito. ¿Y la gente está detrás de qué? ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces los motivos de alegría hacen que la gente se aleje de Dios. Algo bastante común en la actualidad. Los negocios, los afanes de trabajo compiten con Dios, es cierto. Como digo, la gente quiere trabajar más de 8 horas. Siempre he dicho, el equilibrio en la vida es uno trabajar 8 horas, dormir 8 horas o descansar 8 horas, y 8 horas que se puede uno relajar haciendo otras actividades diferentes, entre esos, leer la Biblia, ¿cierto? Orar. El Señor no nos pide que demos 24 horas para que estemos orando y estudiando la palabra, pero usted tiene 8 horas del día donde le puede dedicarse a estudiar, a prepararse, a crecer en el Evangelio. ¿O no? Y ahí nadie tiene excusa, todos tenemos el mismo tiempo. La gente muchas veces me pregunta, ¿y usted cómo hace para sacar tiempo para estudiar, para preparar los sermones? Pues el mismo tiempo que tienen ustedes, ¿sí o no? Yo no tengo más de 24 horas al día. Y trabajo y trato de no trabajar más de 8 horas. Y ahí está la clave del asunto. O sea, todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos la misma posibilidad de preparar mensajes, de compartir la palabra con otros, ¿cierto? De mandar chats, pero que sean productivos para la persona que reciba la palabra. Y hay tiempo suficiente para todos. ¿Por qué no lo hacemos? Esas cosas, a veces en negocios, los trabajos y los afanes del mundo son los que nos alejan del Señor. Y eso tenemos que ser claros. Hay cosas placenteras que nos da el mundo, atractivos, tentaciones. Hay muchas que les encantan las novelas. Puede ser algo muy placentero. Yo me llamo. Cualquier cosa muchas veces la gente dedica más al hobby que a la palabra de Dios o a trabajar en la obra, en el ministerio que Dios le ponga. ¿Son cosas buenas? Sí. ¿Es pecado? No. ¿Pero alejan de Dios? Puede ser que sí. ¿Sí? ¿Me explico? Y son cosas que a veces nos metemos a hacer. ¿Cuál es el verdadero placer de la vida? Y eso lo tenemos que tener claro. Dice, las cosas que pasan rápidamente son placer. Puede dar una satisfacción momentánea, ¿cierto? Son cosas pasajeras y hoy estoy contento, pero mañana estoy triste. Entonces dice, entonces las cosas que perduran toda la vida son buenas. Sí, pueden ser buenas, pero ¿eso deja placer? No necesariamente, ¿no es cierto? El matrimonio es bueno y es para toda la vida, pero ¿eso es lo que lo llena a uno completamente? Lo cierto es que si las cosas que perduran por la eternidad son las que deberíamos estar atentos. Digo que si hay gozo en el cielo por cada persona salva, dice, y hay fiesta, ¿ah? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para que eso sea y nos pase la felicidad también a nosotros? Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad, espero que sí, de compartir a una persona que estaba perdida completamente y que diga, hoy toma la decisión de seguir a Cristo, abandonar su vida. ¿Qué más satisfacción hay que eso? Que le está dando una salvación por la eternidad. ¿Y qué tanto hacemos para eso? Porque no estamos ocupados, porque tengo que estar pendiente de mi familia, porque estoy en el trabajo, tengo que producir, ¿cierto? ¿Hay tiempo para la iglesia, para venir un día a la semana? No, porque es que el negocio de pronto se me pierde. Si nos podemos analizar cuántas cosas nos alejan de Dios,
en nuestra vida personal diariamente. Porque hoy no está esto lleno. Cada quien tiene pronto otras prioridades, otros negocios, ¿sí? O porque no estamos haciendo la obra de invitar gente, o porque no nos importa el mundo. Hay muchas razones que deberíamos estarnos evaluando qué está pasando, porque estaremos haciendo bien nuestra labor, estaremos manejando nuestras prioridades. Es algo que los dejo para que reflexionen. 1 Corintios 7, 32 al 35. Miren lo que dice Pablo, dice: lo que quiero es que estéis libre de preocupación. En la otra versión dice congoja, ¿no es cierto? Un hombre soltero se preocupa de los asuntos del Señor, de la manera de complacer al Señor, pero el hombre casado se interesa más por los asuntos del mundo, de cómo complacer a su mujer, y se encuentra dividido. De igual manera, la mujer que ya no está casada o la muchacha que no lo ha estado nunca, se interesa por los asuntos del Señor, de cómo ser santa física y espiritualmente. Pero la mujer casada se preocupa por los asuntos del mundo, de cómo complacer a su marido. Os digo estas cosas para vuestro propio beneficio, no con el fin de poner restricciones sobre vosotros. Estoy sencillamente preocupándome de que viváis de una manera apropiada y que sirváis al Señor con una devoción no dividida. Miren lo que Pablo empieza a decir aquí. ¿Cuál es el punto fundamental de este pasaje? Que no nos preocupemos, ¿o no? Él empieza a decir: no se preocupen. ¿Qué es lo que uno desea para las demás personas? ¿Cuál es el trabajo también de uno aquí cuando se para aquí al frente? Que no tenga preocupaciones. Nosotros la pasamos preocupados por muchas cosas. Y como digo, si uno quiere servir al Evangelio, tiene que quitarse las preocupaciones de encima, confiar cada día más del Señor. Y el Señor todo el tiempo dice: no hagan, no hagan, ¿para qué? Para que nos vaya bien en la vida. Uno dice, todas las cosas que el Señor nos pone es para que nos vaya bien en la vida. Estos días avanzaban en el devocional también algunos, creo que hoy, el Deuteronomio, si a ustedes si hacen esto, les va a ir bien en la vida. ¿Sí o no? Decía un pasaje por ahí que colocaban hoy en el chat. Y todo lo que el Señor hace es para que nos vaya bien en la vida y no estemos preocupados. Es lo que está diciendo. Y el pasaje este dice: yo no quiero que se preocupen. Si le estoy diciendo algunos límites, algunos consejos, ciertas limitaciones, no es para encarcelarlos y que quiero que sean libres, pero libres de preocupaciones. Y eso es clave que lo tengamos claro. Que disfruten de lo honesto, de lo que el Señor quiere. Dice: si ustedes están bien solteros, quédense solteros. Si ustedes no se preocupen por estar casados. Y básicamente le está diciendo ahí de los versículos, cuando le dice, cuando llegue a su cúspide como mujer, porque muchos dicen, ¿cuál es la edad que deben casarse? Entonces, si dice que a los 20, dice a los 25 ya me quedé, ¿cierto? Y empieza la preocupación de que no se ha casado. Y si llega a los 40, pues ya se la dejó el tren. Para hombres y mujeres. Y la gente vive sufriendo y preocupándose que llega la hora y no me he casado. Y el Señor dice simplemente: no se preocupen. Si no es si no es la voluntad de Dios o no es, ustedes tienen el don de continencia, como decía, tranquilos. Y si están casados, estén también tranquilos. Disfruten su matrimonio, ¿cierto? Y es lo que le dice, las mujeres solteras se preocupan por su físico, por su parte espiritual. La mujer casada tiene que preocuparse ¿por qué? O ocuparse más que preocuparse, tiene que ocuparse ¿en qué? En su marido, en atender a su marido, ¿sí? Y los hombres, ¿qué tienen que hacer? Ocuparse por su esposa, es una obligación de eso. Y la Biblia en muchas partes es muy clara en eso, como digo, si no vela por su marido, mucho menos lo va a hacer por su iglesia, ¿cierto? Y es las prioridades que el Señor tenga. Y le dice que tenga libertad para estar en comunión con Dios. Y esto es importante que lo tengamos claro. Cuando dice, si usted está peleando con su esposa, las oraciones del Señor no le llegan a él. ¿Sabía eso? Lo dice. Dice, para que no sean un estorbo las oraciones. Usted tiene que estar bien con su pareja. A veces se nos olvida que Dios nos pide que tengamos una relación horizontal para que la relación vertical funcione bien. ¿O no?
Le dice, usted está peleado con su hermano, pídale perdón y después sigue, busque la relación con Dios. Si usted está solo, pues no tiene con quién pelear, no tiene con quién discutir. Su relación con Dios puede ser más directa, ¿me explico? Pero si usted tiene una persona que Dios le ha dado, usted tiene que estar velando por ella y preocupado por ella. Esa es la forma que funciona con Dios, ¿me explico? ¿Para qué? Para que las oraciones no tengan estorbo, dice la palabra. Entonces, el joven creyente, ¿qué pasa? Le dice, tenga cuidado de tener una buena relación con Dios o de las cosas del Señor. Le dice a la joven, ¿sí o no? La mujer soltera o virgen, como dice ahí, es una persona que tiene que tener cuidado de su vida espiritual permanentemente, de su cuerpo. De pronto la casada ya no le queda al mismo tiempo, por todas sus obligaciones, ¿no es cierto? Es algo que es normal y por eso le dice, qué bueno es que se quede soltera si es para servir al Señor. Pero si no tiene continencia, cásese. Si su deseo de su corazón que Dios le ha puesto es casarse, tener una pareja, cásese y no hay problema por eso. Pero por eso dice, es un consejo que ojalá estén como yo. Tiempo completo, 100% dedicado al Evangelio, es lo que dice Pablo. ¿Qué impedimentos podemos tener para servir al Señor? Podría uno preguntarse. No es el estar soltero ni el estar casado. Y eso es importante que lo tengamos claro. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La primera de eso. Si no está conforme a la voluntad de Dios, pues no puede servir. Una de las cosas que la gente a veces confunde es que la Biblia dice que para ser ministro del Evangelio, o sea, líder, tiene que ser casado o esposo de una sola mujer. Entonces uno dice, entonces ¿cómo así? Porque dice aquí que no se case. Son dos cosas diferentes. Usted puede servir de muchas maneras en la obra del Señor, sin necesariamente ser un ministro del Evangelio. ¿Me explico? O estar liderando un grupo. ¿Por qué? Por su propia protección. Usted puede evangelizar y llevar el Evangelio y contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho por su vida. ¿Eso es servir? Usted puede visitar a la gente en los hospitales, en las cárceles, a las prostitutas, todo el mundo que está, usted puede trabajar en esa área. Pero dirigir un grupo donde usted tenga que dar consejería, donde las mujeres no, la idea es que le consulten a la esposa del líder, ¿cierto? Y no sea usted, ¿por qué? Porque se dan para malos entendidos. Por muchas cosas el Señor dice que estén casados los líderes, que sean esposo de una mujer, que sean testimonio, que críen bien a sus hijos, que pongan disciplina, porque usted es un referente para las personas. Pero eso no quiere decir que usted no pueda servir como soltero. Y eso es importante que la gente lo tenga claro. Esa es la voluntad de Dios y la gente tiene que buscar la voluntad de Dios. Cuando usted no tiene relaciones correctas con los nuestros o con los que nos rodean, eso le impide servir al Señor. Usted no puede estar peleando con todo el mundo, agarrado con todo el mundo y estar diciendo que sirve al Señor. ¿Me explico? Si usted, como digo, se la pasa agarrado con su señora, con su esposo, pues no puede estar sirviendo al Señor en forma adecuada. A veces la gente dice, pero es que así como soy, el Señor me va a utilizar. Porque no tengo la preparación, porque mil cosas le puede poner excusa al Señor. Y eso es un grave error. Dios utiliza a los débiles, a los ignorantes, ¿para qué? Para que no se gloríen. ¿O no es así? La mayoría de testimonios que uno ve en la palabra de Dios no era gente preparada, no era gente culta, pero uno le trata de poner a veces trabas al Señor para dejarse utilizar. Lo que sí no puede servir es si no tiene una vida de pureza. Si usted no busca una santidad ante Dios permanentemente, pues usted lo que va a hacer es una piedra de tropiezo para todo el mundo. Eso lo tenemos que tener muy claro y lo que la gente tiene que hacer. Como dice, si usted la pasa pecando, como dice, echando de canitas al aire, es un impedimento para servir al Señor. Y es lo que dice, si usted se va a estar quemando, cásese. Y no sea pecador en el área sexual. ¿Hasta aquí vamos claros? Vamos al 36 y al 38. Vamos a hacer esto bastante resumido. El tema es bastante largo. Si un hombre considera que está viviendo de una manera que no es honorable,
tratando a su novia de esta manera, y si existe un gran deseo sexual, de modo que lo que debieran hacer es casarse, deberá permitírsele hacer lo que quiera, porque no está pecando, dejad que se case. Pero si el hombre se ha propuesto firmemente no dejarse llevar por ningún compromiso, sino el tener el control completo sobre su voluntad, si se ha decidido a que su novia se mantenga virgen, hará bien. Así que el hombre que se case con su novia hará bien, pero el hombre que no se case hará mejor. Pablo es muy claro y explícito en esto. Todo el mundo dice que se case, que no se case, que eso es básicamente el dilema aquí. Y creo que lo que Pablo está hablando aquí es muy, muy claro. ¿Sí? Si usted está tocando más de la cuenta de su novia, ¿sí? Y dice, oiga, y no puede contenerse, cásese. O sea, no se ponga a luchar con eso. Alguien, en lo que leía precisamente, me llamaba la atención precisamente un caso que decía que él no quería casarse, que quería guardarse así para toda la vida y para el Señor. Y el pastor le decía, óyeme, tú entres a acostarte con una mujer y acostarte en una cama llena de clavos, ¿qué prefieres? La cama de clavos. ¿Seguro? Bueno. Y el hombre empieza a pasarle la mano así por el brazo y le dice, ¿te gusta lo que sientes? Y dice, sí, me gustan las caricias. Le dice, mire, deja de estar jugando, cásate. Si no eres capaz de controlar eso y eso estás guardándote unas emociones, estás reprimiendo la sexualidad. Pero eso no es tu llamado, no es tu don. ¿Me explico? Es diferente ese celibato a lo que la gente trata de hacer, de decir, quiero agradar al Señor, quiero mantenerme así para que eso agrade al Señor. ¿Me explico? Son dos cosas completamente diferentes. El que tiene el don no tiene necesidad de esas cosas ni está pensando en esas cosas. No es una lucha interna, que es lo que pasa. Lo que ha hecho la iglesia muchas veces reprimir la gente. ¿Y cómo hace cuando se reprime algo? Por algún lado explota. Y pasa por pornografía, por lo que se está haciendo ahora con los niños. O sea, una cantidad de represiones que eso no es de Dios. Y la gente tiene que estar muy claro de eso, que Dios no quiere sacrificios de ese tipo. Dios no se gana a punta de hacer penitencias. Con eso no se juega. ¿Me explico? El que tiene el don y no tiene necesidad de las cosas. Pero lo que la gente dice es que ven como que la sexualidad es pecado. No es cierto. ¿Me explico? Pero si Dios guarda a alguien y lo tiene por un propósito especial, pues le va a dar el don y no está pensando en esas cosas de sexualidad. Y eso es lo que está diciendo. Si usted está irrespetando a su novia, le va a quitar el cuidado que ella tiene, mejor cásese. ¿Sí? ¿Fue claro Pablo en esto? Creo que bastante explícito lo está haciendo. Entonces, como dice, a veces cada situación es única y a veces es mejor estar soltero en soledad que vivir casados en conflicto, también es muy cierto. Hay gente que se casa porque le tocó, pero no, y se la pasan agarrados todo el tiempo y uno dice, ¿será que eso era el propósito de Dios con el matrimonio? El tema es que precisamente les dice, piénselo antes, medítelo, haga la voluntad, porque el matrimonio es algo definitivo, no es para estar jugando y después me arrepiento y me separo. Por eso es lo importante de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Como dicen, no todo matrimonio que sea bíblico es necesariamente sensato. Desafortunadamente, como digo, hay muchos hogares que se fueron fundamentados simplemente se casaron por temor de quedarse del tren, por otros intereses diferentes a lo que Dios tenía planeado, y no son testimonios en la actualidad. Y uno dice, ¿son bíblicos el matrimonio? Sí, es bíblico el matrimonio. ¿No pecaron antes del matrimonio? No pecaron antes del matrimonio. Pero durante el matrimonio hay unas diferencias tan dramáticas que hacen difícil ser testimonio para eso. Y cuando yo les hablo a veces de que la gente dice, no, es que el hermanito es de la iglesia y pues ambos vamos a la misma iglesia y entonces nos tenemos que casar porque ambos somos cristianos. Y la gente muchas veces entiende ese yugo desigual solamente la parte espiritual. Pero las demás partes son completamente diferentes y eso de que los opuestos se atraen, para mí no es muy cierto.
Uno tiene que tener cosas en común y muchas similitudes en la pareja. Y eso incluye la parte social, ¿sí? La parte económica, la parte intelectual, muchas cosas que hagan que se tengan uno de unas parejas a veces donde la persona de pronto es muy culta y la otra es completamente ignorante. Y uno dice, ¿y eso funciona? O sea, ¿qué tema de conversación tiene ese par? ¿Qué compañías se pueden hacer? O el pobre y el rico y la parte social es completamente... No, les da uno penas a ir con el otro a las reuniones sociales. ¿Eso pasa? ¿Eso fue sensato? Me pregunto yo. La Biblia nos da sabiduría para tomar esas decisiones. Y que uno pueda andar con orgullo con su pareja, para donde sea, y pueda andar en los mismos sitios, en el mismo ámbito social, en el mismo ámbito cultural, intelectual. No solamente de palabra. No, que tienen la misma fe, sí, pero no tienen nada de sensatez a veces las relaciones. Y eso también es importante que lo tengamos claro. Pasemos al 39 y al 40, ya vamos terminando. La mujer está sujeta a su esposo mientras esté viva, pero si el marido muere es libre de casarse con quien quiera, siempre y cuando crea en el Señor. Sin embargo, mi opinión, estará más feliz si permanece soltera, y creo que al decir esto, tengo el Espíritu de Dios. Como les decía, el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Como dicen ahí en el compromiso, hasta que la muerte los separe. Y por eso es tan importante tomar buenas decisiones en ese aspecto, los solteros. El matrimonio no es para probar si funciona, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El matrimonio es para toda la vida ante Dios. Pero también el matrimonio deja claro que cuando se muera, las personas se pueden tener libertad de volverse a casar. El matrimonio, lo que uno promete es hasta que la muerte los separe. No está mal que la gente se vuelva a casar después de que la otra persona. Hay dos cosas que la Biblia permite casarse. Precisamente cuando ha habido un abandono de la otra parte, ¿sí? Cuando ha habido adulterio, porque con eso se rompe el pacto. Y ya por lo natural es que si la persona se muere y queda en libertad de volverse a casar con la persona que esté en el Señor, dice otra vez la palabra. Eso es fundamental. No es que se case con el primero que se aparezca y vuelve a funcionar los mismos principios. Ayer veíamos una película ahí, la del matrimonio de mi abuela, y uno dice, hay casos así, que está en los últimos años de su vida y se casan con jovencitos, dice, ¿eso era la voluntad de Dios? O el viejo verde con la niña jovencita, y uno dice, ¿eso era sensato? ¿O está detrás de qué cosas? ¿Me explico? Y por eso decía, decía Pablo, mejor piense como yo y dedíquese 100% al Evangelio. ¿O no? Esa es la realidad y es lo que sucede. No simplemente salir corriendo a buscar pareja. Como dice, es mejor tómelo con calma, espere la voluntad del Señor y haga las cosas que glorifiquen a Él y que puedan servir los dos también como en el ministerio, que pueda ser una pareja que pueda apoyarse el uno al otro. Como dice, ojalá que se forme un equipo para el Señor. A veces dice uno, pero Pablo aconseja que estén solos. Sí, era el caso de él. De pronto facilita algunas cosas. Como digo, no tener uno que estar dedicando gran parte de su tiempo a su esposa y a sus hijos y estar 100% dedicado al Señor. Pero hay también casos donde la pareja, como dice, cuando uno cae, la pareja lo ayuda a levantar. Cuando uno está cansado, cuando está decepcionado. La vida de servicio al Señor no es nada fácil. Hay momentos de desilusión, de pruebas, de cosas duras. ¿Quién es lo que le levanta a uno en ese momento a veces? La pareja. Y es una bendición tener una pareja. Leía precisamente la biografía de grandes predicadores. Ahorita decía, nos daban la noticia que llevamos 100 grabaciones, cumplimos aquí, que nos hace el favor José de subirlo a YouTube, cumplimos estos días 100. John Wesley fue uno de los grandes predicadores que ha tenido la humanidad. 40.000 predicaciones tuvo. Estamos muy lejos de alcanzar se casó a los 40 y tantos años,
tiempo dedicado 100% al Señor, predicando de día, de noche, a toda hora, imagínate, para cumplir 40.000 predicaciones. La mujer lo abandonó. Y uno dice, ¿para qué se casaba? O sea, podría uno decir, se casó con una viuda y el hombre no paraba de predicar y seguía en las mismas. No podía seguir en las mismas. Las relaciones requieren presencia, que sean presenciales. Muchos grandes predicadores han tenido ese problema, se meten de lleno al ministerio y los hogares son unos desastres. Los hijos se pierden, la esposa los deja, se va con otro. ¿Y ese era el propósito de Dios en el matrimonio? Si se casó, decidió y tiene que dedicarse a su pareja. Yo veo a los grandes predicadores en la actualidad. Ustedes ven, ay, tan buenos los salmistas y todo. Esta gente la paga montada en un avión y la familia, ¿a qué horas? Ya han tenido problemas serios. Todos los grandes predicadores, desde Marcos Witt, ahora me fue el nombre. Bueno, igual se la pasan, no sé qué tantos problemas ha tenido con sus hijos o con su esposa, pero muchos de ellos han tenido problemas serios con sus hijos, en drogas, en cosas muy serias, precisamente porque ellos no estaban ahí, dejaron toda la carga a la esposa. Billy Graham, sí, también, no sé, también con el hijo. Ahorita me fue el otro, el argentino, se me fue el nombre. No, uno más atrás que está ahorita con cáncer de pulmón. Está con cáncer de pulmón ahorita. Pero muchos de ellos han abandonado, se puede decir, y han incumplido y les tocará pedirle perdón a sus hijos, a su esposa, porque Dios quiere que haya un equilibrio en todo. Si decidieron casarse, pues tenían que responder por eso. Y también nos pide cuenta a Dios por eso. ¿Me explico? Y si no, quédese soltero, como dice. Si usted quiere servir al Señor tiempo completo, quédese soltero, que es lo que dice la palabra. Pero si se casa es para que cuide su hogar también, y sea testimonio a través de su hogar, y se apoyen el uno al otro, y sean un equipo en el Señor. Es un privilegio cuando la esposa lo ayuda a uno. Ya el tiempo que dedicamos a compartir la palabra, mi esposa se va para un lado cuando yo estoy preparando, busca planes, se va al salón de belleza. Luis Palau, ay, gracias, por fin. Y es una ayuda también, y me cubre, que podamos ser un equipo es delicioso, ¿cierto? Y hay veces que uno quiere tirar la toalla y ella lo levanta a uno y lo anima y ora por uno, y de eso se trata también, y Dios también utiliza eso. Pero el pasaje aquí es fundamental, en decir, estén sin preocupaciones, hagan todo conforme al Señor, y les dejo esta palabra, Filipenses 4, 6, 7. Le dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Cristo Jesús. No, les decía, si está soltero, no se preocupe. ¿Sí? Si Dios le muestra que debe casarse con alguien, le va a dar paz y tranquilidad, y sus pensamientos y sus emociones van a estar tranquilas, ¿sí? Si está casado, no se preocupe. Si no tiene tiempo para servir al Señor como quisiera, disfrute su matrimonio, lo que Dios dice, ¿cierto? Si eso, y le va a dar paz en eso. Todas las cosas ante Dios producen paz. A veces la gente dice, ay, pero si no estuviera casado, no vaya a matar a su pareja para dedicarse al servicio del Señor, ¿sí? Ni vaya a pedirle que se la quite. Disfrute las cosas. Y si está viuda también, o sea, si usted es viudo o viuda, esté tranquilo en esa posición, gócese de la presencia del Señor. Si Dios le permite meterse de lleno a la obra, digo, pues, si le permitió la viudez, de pronto ahora tiene más tiempo de dedicarse. Yo veo muchas viudas que se dedican de lleno a la obra como nunca lo hicieron, ¿cierto? Y grandes ministerios han empezado después de que eran viudas, entre esos parece ser el de Pablo también, ¿cierto? Dios escoge a las personas para que los quiere en su momento adecuado. Y puede ser mucho más productivos a veces en los últimos 10, 15 años de su vida que el resto de toda la vida. Estuvieron casados, pero Dios lo permitió así. Entonces no se preocupen si se casa, no se casa,
busquen siempre hacer la voluntad de Dios, donde Dios los ponga de la condición que esté, que es lo que él decía, donde estén ahí, quédense ahí, decía. Fue lo que decía, hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Donde Dios los tenga, quédense en esa posición, no se apresura a hacer cambios drásticos en su vida cuando conoce el Señor. Dios lo utiliza de todos modos en las posiciones que está y se alegra. Y si usted está casado, pues buscará unos solteros que hagan la obra que usted no puede hacer. Y si está casado, si está soltero, buscará casados que hagan lo que usted no puede hacer, como dirigir, ¿no es cierto? En la condición que este Dios nos utiliza, y eso es lo importante que tenemos claro, de tener paz y tranquilidad para nuestras vidas.